Pero estamos en el versículo 21 de Romanos 3. ¿Ok? Y esa es la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En este versículo, hermanos, la palabra aparte, en el griego puede tener diferentes significados, pero uno de ellos, que a propósito sí está correctamente traducido aquí en el versículo 21, aparte de la ley, pero también significa además. Es decir, no excluye la ley, sino que dice, junto con la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, quiero comentarles que en muchísimos versículos del Nuevo Testamento, esta misma palabra sí significa sin. Como por ejemplo, cuando uno de los versículos donde ya habíamos estudiado, no recuerdo si es el capítulo 2 o el 3, pero donde Pablo dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, es la misma palabra. Es decir, en la mayor parte de los versículos del Nuevo Testamento, la palabra griega que aquí se traduce aparte, también se traduce sin. Ahora, ¿significa esto que deberíamos entenderlo como si lo leyéramos, pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios? No. Y le voy a decir por qué. Primero, porque en este mismo versículo, hermanos, Pablo conecta la ley con la justicia de Dios. Ahora, antes que continuar con explicando ese punto, la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que se ha manifestado la justicia de Dios? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice se ha manifestado la justicia de Dios? A Yeshua, ¿verdad? Más específicamente, no solamente Yeshua en general, más específico, ¿a qué se refiere Pablo? Al sacrificio de Yeshua. Ahora, ¿por qué justicia? Bueno, porque, hermanos, la misericordia de Yahweh, el amor de Yahweh, solo. Y es que hay un pasaje bíblico, hermanos, en los Salmos, si no me equivoco, donde dice la palabra que su diestra es justicia y su siniestra es misericordia. Su mano derecha es justicia y su mano izquierda es misericordia. ¿Ok? Ahora, todos hablamos y conocemos desde que nos convertimos al Señor, se habla mucho del amor de Dios, ¿verdad? Y la gracia y la misericordia de Dios, cosa que, aleluya por eso, porque si no fuera por el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gracia de Yahweh, la misericordia, el amor, hermanos, de Yahweh, sola, es decir, la mano izquierda sola, no nos pudo haber salvado. Porque Él no podía pasar por alto o pisotear su ley, es decir, su justicia. En otras palabras, era imposible que Yahweh en un momento dado dijera, bueno, todo el mundo es pecador, todos merecen ir al infierno, pero todos, absolutamente. Es decir, no ha habido un ser humano desde Adán hasta la fecha, ni lo habrá, hermanos, que viva de una manera tan santa, que jamás peque y que Dios le otorgue vida eterna por mérito propio. Eso jamás ha existido y jamás existirá. Por lo tanto, en algún momento dado, podemos imaginarnos a Dios pensando, todo el mundo ha pecado, todos merecen el infierno, no hay remedio, como lo dice el capítulo 3 de Romanos y como lo dicen varios versículos de los Salmos, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué hago? Los amo, no quiero que se vayan al infierno, mi corazón siente misericordia, compasión por ellos. Bueno, está bien, soy tan bueno y tan amoroso y tan misericordioso que simplemente los perdono.
Probablemente mucha gente piense que Dios podía hacer eso, pero no puede, hermanos, no podía. Eso es imposible. Por más amor que Dios tenga y por más amor que Él sea, no podía simplemente perdonarnos, porque de haberlo hecho habría significado pisotear su ley. ¿Y qué dice la ley, hermanos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice desde Génesis? Recuerden que lo básico, fundamental que nosotros consideramos como Torah, igual que los judíos, son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok, ahora, Génesis es parte de la Torah entonces, ¿sí o no? ¿Y qué dice Génesis capítulo 2? El día que de él comieres, morirás. Ahí está la Torah, diciendo: pecado trae como consecuencia la muerte, indefectiblemente. Y luego nosotros vemos en el capítulo 3 que Adán y Eva, hermanos, pecan, ¿verdad?, contra Dios, y que ellos quieren, por su vergüenza, quieren tapar su vergüenza con hojas de higuera. Cosieron, hay unos rabillos, ¿cómo se llaman? Taparrabos. Rabillos, no, taparrabos, con hojas de higuera, ¿verdad? Pero no fue suficiente. Entonces vemos en el capítulo 3 que Yahweh los vistió con pieles de animales. ¿Qué pasó? Bueno, que era necesario que murieran, pero para evitar la muerte de ellos, el Señor mató a 2 o no sé cuántos seres inocentes para que ellos no tuvieran que morir. Entonces la misericordia de Yahweh no los salvó, lo salvó la justicia de Yahweh. O vamos a decir ambas. Ahora, entonces está escrito que el que peque tiene que morir. En Ezequiel capítulo 18 dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el Señor, por mucho amor que Él sea, por mucha misericordia que Él tenga, era imposible que nos perdonara solo por amoroso, porque entonces Él estaría pisoteando su ley. Y acuérdense que Yahshua vino y nos dijo en Mateo capítulo 5: no piensen que yo he venido a abrogar, ¿qué cosa? La ley ni los profetas. O sea que todo lo que está en la ley y en los profetas es para siempre. Es eterno, hermanos. No cambia. Ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah hasta que el cielo y la tierra haya pasado. Entonces, no podía ser que solo el amor y la misericordia nos salvaran. Tenía que aplicarse la justicia. ¿Y qué es la justicia? El debido castigo, la consecuencia. Una de las cosas que nosotros vemos, hermanos, en nuestras sociedades, y que tal parece que este cambio de administración no solucionó aquí en México, es la impunidad, ¿verdad? La injusticia. Si alguien creía que con el nuevo presidente iba a desaparecer la corrupción, la injusticia, la impunidad, si alguien creía que eso iba a suceder, ya nos dimos cuenta que estábamos muy equivocados, ¿verdad? Bueno, yo nunca creí eso, porque la única solución es Dios, porque la única solución es Yahshua en el corazón de las personas. Pero esa es una de las cosas que aquejan, hermanos, a nuestros países, porque México no es el único, ¿verdad? El hecho de que hay un Estado de Derecho, hay una ley, hay un código civil, hay un código penal y no se cumplen. Y hay personas criminales en la calle o que nada más pisan la cárcel, les hacen ahí un pequeño interrogatorio, pagan una pequeña ahí, mordidita y vámonos para afuera. Entonces, y andan en la calle. Y hay personas inocentes que son castigadas como si fueran culpables. Eso está mal, hermanos. Entonces, la justicia de la que habla aquí Pablo en el versículo 21, ante todo, se refiere a lo que el Señor estableció en la Torah, ¿verdad? Que el pecado trae indefectiblemente como consecuencia la muerte, el infierno, el estar separados por toda la eternidad de Él. Pero entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Que la justicia de Dios se manifestó. Porque cuando Yahshua muere, cuando Él es
torturado por nosotros, azotado, luego clavado, y derrama su sangre, hermanos, y el Padre carga sobre él todos nuestros pecados, todo el peso de todos los pecados de todos los seres humanos que jamás han vivido, y hasta nosotros lo puso sobre sus hombros. Al que no conoció pecado, según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia. Entonces manifestó la justicia. Pero la justicia significa que se castigó como estaba mandado. El pecado se castigó como estaba mandado, pero en él, no en mí. Entonces, yo no recibo una salvación gratuita, no. La palabra dice que nosotros somos salvos gratuitamente por su sangre, pero es gratuitamente para mí. No fue gratuito para él. Él pagó. ¿Ok? Entonces se manifestó la justicia de Dios, que está hablando del sacrificio de Yeshua, pero no podemos interpretarlo como que ahora ya sin la ley, porque fue la ley la que estableció que esa justicia tenía que aplicarse. ¿Ok? Entonces, de ninguna manera podemos separar la salvación de la Torah. La palabra correcta es, pero ahora, además de la Torah, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque antes de Yeshua, la justicia de Dios era temporal, no era permanente. Porque Pablo lo explica en Hebreos capítulo 10, si no me equivoco es el capítulo 10, dice, por eso, dice Pablo, los sacerdotes tienen que estar presentando sacrificios a cada rato, porque los sacrificios no quitan el pecado, solamente lo cubren, ¿verdad? Entonces, por eso era una justicia temporal. Pecaste, trae tu sacrificio. Volviste a pecar, vuelve a traer su sacrificio. Pero ahora, con una sola ofrenda, nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿No es eso para gozarnos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso, hermanos, no sucedió aparte, o más bien no sucedió sin la Torah, sucedió debido a la Torah. Debido a lo que la Torah enseñó y estableció, hermanos, que Yeshua tuvo que morir por nosotros. Es más, si el Señor hubiera hecho a un lado la Torah para llevar a cabo la salvación por medio del sacrificio, entonces Yeshua pudo haber muerto si la Torah hubiera sido así como, ya, tú ya no sirves para nada, Torah, hazte para allá, ya nada que ver tú en esta nueva salvación. Entonces Yeshua pudo haber muerto cualquier día, ¿verdad? Pudo haber muerto en julio, o en el mes tercero, en el mes séptimo, en el mes 11º. Él pudo haber muerto cuando él hubiera querido, o cuando el Padre hubiera querido. Pero ¿cuándo murió Yeshua, hermanos? Murió el 14 de Aviv. ¿Por qué murió el 14 de Aviv? Porque así lo anunció la Torah. ¿Dónde? En Éxodo capítulo 12 y en Levítico 23, ¿verdad? Entonces no fue sin la Torah, fue debido a la Torah que se manifestó la justicia de Yahweh. Y entonces la traducción correcta, que no está mal aparte de la ley, pero es más precisa, pero ahora, además de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y luego Pablo lo dice, esa justicia de Dios, que fue el sacrificio de Yeshua, es testificada por la ley y por los profetas. Seguimos leyendo, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua, el Mesías. Y esta es la otra parte. Que la justicia significa ser establecidos como perfectos delante de Yahweh. Ahora, ¿quién lo es? ¿Verdad que nadie? Si yo dijera, a ver, para acá por favor se pasan todos los que vivimos de una manera tan santa que podemos venir ante Dios y Él nos recibe en cualquier momento, y allá por favor atrás quédense los pecadores.
¿Podríamos hacer esa división? Claro que no. Todos tendremos que quedarnos ahí atrás, ¿verdad? Porque todos fallamos, todos pecamos. Entonces, aunque hemos entendido la importancia y la necesidad de honrar a nuestro Abba por medio de obedecerle, por medio de poner en práctica su palabra y de guardar sus mandamientos y de vivir una vida santa, pero aún el mejor de nosotros, hermanos, cae y se equivoca y tropieza y falla. El mejor de nosotros. Aquí no digo amén, sino más bien cierto, ¿verdad? Porque amén significa así sea, ¿verdad? Entonces no decimos amén a eso, pero es verdad. Esa es una realidad, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que recibimos esa justicia de Dios? Ahora, recibir la justicia de Dios significa ser declarados justos, ser declarados perfectos, ser declarados inocentes. Pero no nos confundamos. No pensemos que debido a que ya soy visto o declarado como perfecto o como justo, ya no necesito obedecer. Porque según Corintios 5:10, recuerden que nos dice, es necesario que todos, y habla de los salvos, ¿verdad? Habla de quienes ya conocemos la salvación, que todos comparezcamos ante el tribunal de Yeshua, para que demos cuenta tanto de lo bueno como de lo que malo. En lo que se refiere a salvación, en lo que se refiere a poder estar ante su presencia, a poder pasar la eternidad a su lado, hermanos, que es salvación, Él nos ve perfectos. Pero en lo que se refiere a responsabilidad, en lo que se refiere a recompensa, en lo que se refiere a el grado de obediencia que cada uno decide practicar antes de que lleguemos a la vida eterna, en eso es que Él nos va a llamar a cuentas, ¿sí? Y no debe de motivarnos, jamás debe de motivarnos el temor, ni la condenación, ni la amenaza. Se supone que lo amamos, y que si lo amamos, guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Y que queremos honrarlo, queremos agradarle, queremos hacer lo que le trae satisfacción a su corazón, porque es nuestro Padre. Tú puedes tener 3, 4 hijos y probablemente no todos te agradan igual, ¿verdad? ¿O sí? Yo no sé cuántos aquí han tenido 3, 4 hijos o más. ¿Sí? Hay varios, ¿verdad? Hay varias personas aquí. A los que han tenido 3, 4 hijos o más, ¿todos les han agradado igual? Todos se han portado excelente. Todos me han honrado igualito, bien parejitos. O hay unos como que más y otros que menos, ¿verdad? Pero siguen siendo tus hijos, ¿verdad? Y los amas a todos. Pero uno te produce más satisfacción, te hace sentir más honrada como madre o como padre, más satisfecho de su actitud, de su comportamiento, y por lo tanto más gozo. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, así es también, hermanos, con nuestro Padre. Ok. Bien. Y esa justicia, hermano, nosotros la recibimos a través de la fe. ¿Qué significa fe? Sí significa creer, pero además significa confiar. ¿Ok? Confiar. En otras palabras, en cuanto a mi salvación, yo pongo mi confianza entera en el sacrificio perfecto de Yeshua, en la sangre que Él derramó, no en mi mérito. La hermana Nenis el sábado pasado nos compartía que ella conoció a una persona en Igual Paz que tiene también la inquietud de las raíces hebreas, del camino mesiánico. Pero hay cierta gente con la cual ella se junta, y una persona en particular que le habla del Shabbat, pero con
condenación, con acusación, y mira todas las maldiciones si no guardas el Shabbat, y la salvación la vas a perder, y es que si no obedecemos esto, aquello y más allá. Y me decía la hermana Nenis, si viera a la hermana, pastor, llorando, así con mucha carga, con mucha culpa, y ese no es, hermanos, el evangelio, porque entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿En qué confías para saber que vas a estar en el reino de los cielos? ¿En qué confías? ¿En tu obediencia? Estás frito. ¿En tu mérito? Estás refrito. ¿En tu propio esfuerzo? Estás asado. Unos cuando menos se han sancochado, ¿verdad? Pero no puedes tú poner tu confianza en ninguna otra cosa más que en la obra perfecta de Yeshua. Y eso, hermanos, a eso se le llama fe, confianza. Yo voy a ir a la presencia de mi Padre por fe. Ahora, la recompensa que cada uno reciba ya, eso ya se lo dejamos a Él, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no me meto ahí, o sea, en qué va a recibir cada quien no es mi asunto. Yo solamente quiero que Él me diga a mí, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ok? Sin embargo, sí son puntos, hermanos, que tienen que quedar muy bien establecidos, porque en el campamento mesiánico, que cada vez es más amplio, en el pueblo evangélico cada vez hay más despertar en este aspecto, hermanos. Hay muchos peligros. El peligro de poner la confianza en el mérito de uno mismo, o en el Shabbat o en la Torah. Yo no puedo poner mi confianza en la Torah para salvación, no puedo. Pablo se lo dijo a los Gálatas, los que por la ley os justificáis. No está hablando en contra de obedecer la ley, está hablando de creer que eres justificado. Los que por la ley os justificáis, ¿alguien ya lo había completado? De la gracia habéis caído. ¿Ok? De nada te sirve Mashiach si tú crees que porque eres muy obediente ya por eso te salvas. ¿Ok? Una conclusión probablemente podría ser, entonces ¿para qué me esfuerzo tanto? O sea que no hay problema. Si obedezco, si no obedezco, como quiera soy salvo. Bueno, ok, si tú quieres pensar así, ¿verdad? Pero ¿dónde está la honra? ¿Qué tan digno es tu Padre de que lo obedezcas, de que hagas su voluntad, de que guardes sus mandamientos, o no lo amas? Porque Él dice, a los que hago misericordia a millares, Éxodo 26, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y luego Yeshua en Juan 14:15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego Juan en la primera carta, capítulo 5, dijo, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces ya es cuestión tuya, ¿verdad? Si para ti decir, como quiera soy salvo, como quiera Dios me ama, como quiera soy justificado por fe, por lo tanto no pasa nada si no obedezco, bueno, eso ya es cosa tuya. Y yo creo que la clave está en el equilibrio. O sea, no en decir, el equilibrio no se refiere a ver, tampoco exageres tanto, a ver, está bien que sí, pero no tanto. No. Los extremos no son buenos, no. El equilibrio yo lo veo como la correcta aplicación de la palabra. Ese es el equilibrio, eso es lo que te va a dar equilibrio, porque una incorrecta aplicación de la palabra, les voy a decir dos incorrectas aplicaciones de la palabra. Uno sería, si no guardas el Shabbat, si asistes a la iglesia en domingo, si celebras Navidad, te vas al infierno. Esa sería una incorrecta aplicación de la palabra. La otra incorrecta, condenación. Estás condenando, y juicio. No peca, ¿verdad? Estás condenando a la persona. Condenación y juicio. No es bueno tampoco. Acusación, que ese es el ministerio del diablo. Sí. La otra incorrecta aplicación de la palabra es, no, somos salvos por gracia, ya no importa. Yeshua ya cumplió todo, yo ya no tengo que hacer esto. Esa también es incorrecta. Muy light. ¿Ok? ¿Verdad? Exacto. ¿Cuál es la correcta interpretación de la palabra? Soy salvo por fe. Soy salvo únicamente por la obra perfecta, maravillosa de Yeshua, por su sangre,
pero soy salvo para caminar en santidad. Por obediencia. Soy salvo para vivir en obediencia un estilo de vida santa. Así es. ¿Ok? Un estilo de vida santo, ¿Ok? ¿Por qué? Porque le agrada, porque Él lo mandó, porque Él es digno de obediencia. Y además, hermanos, no se trata únicamente de quiero hacer lo que a Él le agrada porque Él es digno de agradar. Quiero apartarme de lo que fue establecido, no por Él, sino por el mundo, o por el diablo, o por el paganismo, o por la idolatría. Quiero apartarme de eso, aunque sé que de eso no depende mi salvación, pero no quiero tener ninguna relación con aquellas cosas que proceden del diablo y que Yahweh dijo no adopten tales o cuales costumbres paganas. ¿Ok? Aún así no voy a condenar porque no es mi papel. No estoy capacitado, no soy Dios para condenar a aquel que todavía no lo entiende. Eso yo se lo dejo a mi Padre Celestial. Y puedo tener comunión con ellos. Puedo tener compañerismo. Son mis hermanos. Son redimidos en la misma sangre, hermanos. Entonces, es muy importante que realmente nuestro estudio de la Escritura nos lleve a ese punto donde sepamos bien de qué depende nuestra salvación, pero al mismo tiempo sepamos bien qué espera de nosotros nuestro Abba Kadosh como fruto de nuestra salvación. Fruto de nuestra salvación. Recuerden que Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 3. No hay otro fundamento más que el que ya está puesto, Yahshua HaMashiach. Pero si sobre ese fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será probada por el fuego. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el oro, la plata y las piedras preciosas van a permanecer y van a ser purificadas todavía, ¿verdad? Pero la madera, el heno y la hojarasca van a desaparecer. ¿Y qué dice Pablo primero ahí en ese pasaje? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Pero sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Entonces, no podemos ignorar que la palabra nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 14:12, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Yahshua. Tampoco podemos ignorar Apocalipsis 22:14, que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque ellos tendrán derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Y hermanos, al fin de todo, al final de cuentas, como dicen en inglés, at the end of the day, al final del día, cada uno va a ser llamado a cuentas individualmente. Cada uno dará cuentas por su propio corazón y por su propia persona, no por nadie más. ¿Ok? Entonces, que eso no se nos olvide, hermanos. Que eso no se nos olvide. Seguimos leyendo aquí en Romanos 3. Dice, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Yahshua HaMashiach para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que la conocemos mucho, ¿verdad? Y la hemos utilizado mucho para evangelizar, se refiere específicamente a que todos, está hablando de tanto judíos como gentiles.
todos pecaron, ¿ok? Siendo justificados, aquí es donde lo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, fue gratuito para mí, porque es por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en Mashiach Yeshua. Pero no fue gratuito para Él, hermanos. Él pagó un precio enorme, terrible, para podernos salvar. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ok, ¿qué dijimos que significa fe? Aparte de creer, confianza. ¿Confianza en qué, hermanos? En su sangre. Y la sangre que Él derramó, la derramó una sola vez, ¿verdad? Él no la sigue derramando. Entonces, un solo sacrificio fue suficiente. Y ahora, casi 2000 años después, porque, bueno, hasta donde he leído y he entendido, los 2000 años desde la muerte de Yeshua y el derramamiento de su sangre se cumplen dentro de 11. O sea, en el año 2030. Pero bueno, luego ya hemos hablado de ese tema. Pero en el año 2030 serían ya 2000 desde su crucifixión. Y aunque casi 2000 años después, hermanos, o hace casi 2000 años que Él derramó su sangre, si cualquier persona decide establecer su confianza en esa sangre, en la que Él derramó, ¿qué le pasa a esa persona hoy? ¿Qué le sucede a una persona que hoy decide poner su confianza en la sangre que Yeshua derramó hace casi 2000 años? Es salva. Es salva. Somos redimidos por su sangre. Amén. Amén. Yo soy redimido, yo soy salvo, hermanos, desde el 15 de agosto de 1975. No desde el 2015, cuando comencé a caminar en las raíces hebreas, sino desde el 15 de agosto de 1975, que fue cuando recibí a Yeshua en mi corazón. Aunque yo no sabía que se llamaba Yeshua. Le dije Jesús y Él me contestó. Él vino a mi corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puse mi confianza en la sangre que derramó y que me limpió de todos mis pecados, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo, Pablo se está refiriendo al tiempo en que Yeshua dio su vida por nosotros sobre la cruz, ¿ok? A fin de que Él sea el justo, Él, no tú ni yo, Él, y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. En otras palabras, decir que Él sea el justo significa que ninguno de nosotros puede decir como aquel fariseo que entró a orar al templo junto con el publicano. ¿Recuerdan la parábola? ¿Cómo decía el fariseo? Padre, gracias porque yo no soy como este pecador. Gracias porque yo diezmo de todo. Gracias porque yo conozco tu Torah y ando en tus caminos y más allá. ¿Qué está diciendo el fariseo? Ah, yo soy justo. ¿Verdad? Wow, yo. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo, no, hermano, no, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Ok? Luego Pablo hace una pregunta en el versículo 27. ¿Dónde pues tú como judío que has vivido en el camino correcto, en la Torah, en los mandamientos, y no has sido pecador como los gentiles? Recuerden que creo que es Pablo a los Gálatas, en Gálatas 2:14, 2:15. Fíjense cómo dice Pablo acerca de él como judío y de los judíos en general. Dice Pablo: nosotros, judíos de nacimiento
y no pecadores de entre los gentiles. ¿Verdad? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. ¿Había diferencia entre judíos y gentiles? Sí y no. Sí y no. Primero sí, porque el judío creía en el único Dios, Yahweh. ¿Ok? No adoraban a dioses ajenos, no vivían en fornicación ni en idolatría, ni comían las cosas inmundas que los gentiles comían. ¿Ok? Los gentiles, bueno, más bien ninguna otra nación, hermanos, creía en el Dios verdadero, solamente los judíos, ¿sí? Las demás naciones creían en Zeus, en Osiris, en Tamuz, en Saturno, en fin, en Venus, en Afrodita, en tantos otros, ¿ok? Por lo tanto, Pablo dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Entonces, por eso sí hay diferencia. Pero no hay diferencia porque tanto judíos como gentiles, Pablo lo establece en Romanos capítulo 3, muy claramente, ¿qué cosa? Tanto judíos como gentiles han pecado. ¿Verdad? No de la misma manera, pero sí han pecado. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta de Pablo en el versículo 27 de Romanos 3 es más que nada a los judíos. ¿Dónde está la jactancia? ¿Realmente hay algo de lo cual te puedas jactar si tú también eres pecador? Si tú tampoco eres bueno, tú tampoco has buscado a Dios, tú también te has apartado. ¿También tu lengua es como víbora venenosa? No, no tienes de qué jactarte, porque tanto tú que eres de la circuncisión como el que es de la incircuncisión ha sido justificado por la fe en la sangre de Yahshua. Por la confianza en la sangre de Yahshua. No puedes confiar en tu propio mérito. Entonces, por eso dice aquí la palabra, hermanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Qué queda excluida? La jactancia. ¿Qué es jactancia? Creerse merecedor, hermanos. ¿Ok? ¿Qué dice Efesios 2? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, porque es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la jactancia. ¿Ok? Mucho ego. Esa es la jactancia. Creer que yo me lo gané. Creer que yo lo merezco. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, porque dentro del camino mesiánico podemos ser tentados a sentir esa jactancia, la cual no solamente es incorrecta, sino ofensiva a Yahshua. Porque cualquier jactancia, hermanos, equivale a confiar. Confiar. ¿Confiar en qué? En lo que yo hago, en lo que yo enseño, en que yo obedezco. Y no puede ser, no es por ahí. ¿Queda excluida la jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Queda excluida la jactancia? No, porque si fuera la ley de las obras la que estuviera aplicándose, entonces sí sería mérito. Yo merezco el cielo porque hago todas estas obras. Ya sabemos que es imposible. Queda excluida por la ley de la fe. Porque la ley de la fe dice, no importa qué tan obediente seas, esa obediencia no te puede salvar. Lo único que te puede salvar es poner tu confianza en la sangre de Yahshua. Eso es lo único que te puede salvar. ¿Verdad? Que eso, hermanos, jamás se nos olvide. Que jamás señalemos con el dedo a alguien más y le llamemos desobediente, pagano, idólatra, porque no ha entendido o porque practica cosas que nosotros hemos abandonado. Porque la confianza solo puede estar en la sangre de Yahshua. Que queremos, como dice la hermana Irma, que conozcan, por supuesto. Dice la palabra luego en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. Ahora, esta frase, las obras de la ley, es un tema que amerita un estudio especial, porque hay algo muy interesante que está detrás de esta expresión, las obras de la ley, que en hebreo, hermanos, es Mitzah Ma'ase HaTorah. Mitzah Ma'ase HaTorah. Y hay algo muy interesante y que nos va a ayudar mucho a entenderlo en alguna ocasión. Pero este no es el momento, seguimos adelante. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Los judíos en ese momento hubieran dicho, no es de los gentiles. Pero Pablo está recibiendo una revelación que él ahora está compartiendo con la iglesia. Dice, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. ¿Ok? Por lo tanto, yo, que soy de la incircuncisión, he sido justificado por medio de la fe en Yeshua. ¿Y saben una cosa? No me tengo que circuncidar para ser salvo. Así estoy bien. Porque mi corazón ya fue circuncidado por la sangre de Yeshua. Y soy judío adentro. No en mis genes, pero sí lo soy en mi corazón. Y con eso me basta. Soy de la tribu de Judá. Mi Salvador, mi Mesías es de la tribu de Judá. Un judío vive en mi corazón, por lo tanto yo soy judío y gloria a Dios por ello. Versículo 31. Pablo, hermanos, veo yo en sus escritos que cuando él está enseñando algo, él ya está imaginándose las preguntas o las conclusiones a las que los lectores pueden llegar, y antes de que se presenten esas dudas o esas preguntas, él ya las está contestando, que es el caso del versículo 31. Pablo está sabiendo, está consciente de que al estar enseñando él todo esto, habrá personas que erróneamente pueden llegar a la conclusión siguiente. Y por eso dice Pablo en el versículo 31, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? A ver, si somos justificados solamente por la fe, si las obras de la ley no nos pueden hacer salvos, entonces vamos a concluir. Entonces vamos a concluir que la ley ya no sirve, o que queda sin validez, ¿verdad? Pablo pregunta eso. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. O sea, no la invalidamos. ¿Qué significa invalidar aquí, hermanos? ¿Qué hubiera significado invalidar? Ahora, sabemos que en lo que respecta a salvación, ¿verdad? En lo que respecta a ser justificados, ¿qué papel tiene la ley en nuestras vidas para ser salvos? Ninguno. Entonces, sí hemos entendido eso, ¿ok? Pero entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Invalidamos la ley. Porque una cosa es entender eso y otra cosa es ir más allá y decir, entonces ya no la tenemos que obedecer. La hacemos nula en cuanto a la obediencia. Y eso es lo que Pablo está diciendo, en ninguna manera. No, hermanos, para nada. Ya entendimos que no nos salva, pero sigue vigente. ¿Ok? Y de hecho, Pablo lo termina diciendo en el versículo 31, sí, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ok? Y la palabra confirmar, hermanos, en griego, istemi, significa estar firme, morar, designar, traer, continuar, pacto, establecer, sostener, poner, presente, asegurar o soldar algo con estaño. Eso es lo que significa la palabra confirmar. O sea, queda plenamente
establecida. ¿Ok? Entonces, ya no nos salva, pero sí nos marca nuestro estilo de vida. ¿Ok? El día que debemos adorar, lo que podemos comer o no, el comportamiento moral que cada uno debe de tener, en nuestro trato con nuestros semejantes, nuestra actitud hacia el débil, hacia el pobre, hacia el huérfano, hacia el extranjero, nuestra fidelidad a nuestros cónyuges, a nuestro cónyuge o nuestra cónyuge, nuestro trato hacia los hijos, nuestros negocios, nuestra honestidad en el trato con nuestros semejantes. Todo, hermanos, está en la Torá. ¿Qué le agrada al Padre? ¿Qué no le agrada al Padre? Todo está vigente. Todo, absolutamente. Lo único que Yeshua eliminó así, pum, por completo, es la necesidad de los sacrificios, de los holocaustos y todo eso. Así que, hermanos, bueno, ya por fin terminamos un capítulo más, ¿verdad? El capítulo 3 de Romanos. Y primeramente, Señor, próximo Shabbat continuamos con lo que el Señor ponga, ¿verdad? En el nombre de Yeshua.